Y en esta mañana le damos la cordial bienvenida al máster Daniel Granja, experto en comunicación política. Con él vamos a seguir hablando de este tema. Daniel, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Hola, querido Jaime, a las compañeras también del panel, un gusto estar con ustedes. Un gusto poder saludarte, Daniel, experto en comunicación. Y bueno, yo creo que la pregunta es clave, ¿no? ¿Qué tanto le resta a la imagen del gobierno la desaparición de estos 4 niños del sector de las Malvinas, sobre todo en estos momentos donde ya vivimos prácticamente una campaña política? Le resta mucho porque este no es un caso que van a tapar sus pequeñas cloacas como Ecuavisa, como TC Televisión, porque ya existe un eco a nivel internacional, donde incluso la BBC de Londres, donde incluso medios de derecha, como El País de España, están visibilizando la ruptura constitucional y de derechos que vivimos aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Y además es importante indicar también que Daniel Noboa, yo creo que sus asesores, no sé si le odian o si el tipo no puede pensar lógicamente, tatuarse unos fénix que solamente los tienen sus tatuajes porque la práctica no existen, cuando hay 4 familias que están destrozadas por la desaparición de estos niños, demuestra quién es este príncipe de la mafia, ¿no? Este tipo que en base a miles de millones de dólares en pauta está tratando de limpiar su imagen, pero gracias a todas estas manifestaciones de la opinión pública y también a la ciudadanía que se está levantando y despertando, yo creo que le va a pasar un rédito político muy fuerte. Ya está en un descenso, ¿no? Porque ya ocurrió el tema de los apagones, que esto no es una efervescencia de decir es culpa del correísmo, sino que ya lo sientes en tu bolsillo. Más de 8.000 millones de dólares en pérdidas, y qué decir de los despidos que se han dado, ¿no? Júntale esto, querida Carlita, más la violación a los derechos humanos, que esta no es una práctica, Daniel Noboa, es una práctica que se ha venido dando de forma sistemática con Guillermo Lasso y con Lenín Moreno. Únicamente hay que recordar el caso de María Belén Bernal, donde fue asesinada en un recinto policial. ¿Y qué decir de las protestas de octubre de 2019, donde hubo delitos de lesa humanidad, donde asesinaron a una persona con discapacidad, el chico Marco Otto, a quien yo le hice una crónica a sus padres donde se visibilizaba la brutalidad de estos agentes de choque que tiene la derecha para desaparecer o callarte si estás en contra de estos regímenes totalitaristas, ¿no? A ver, tenemos desapariciones forzosas, vulneración de derechos humanos, la persecución a la vicepresidenta de la República, como bien lo decías, los apagones, un impuesto del 15% del IVA que sin duda alguna los ecuatorianos ya se están dando cuenta que no sirvió prácticamente de nada. Y toda esta narrativa impuesta por el presidente de la República versus estos casos, podríamos decir que no le ha ayudado de mucho. ¿Cuál sería el ancla que tiene el gobierno en estos momentos para poder iniciar ya este 5 de enero su campaña? Desde tu punto de vista, desde el punto de vista comunicacional, porque yo creo que ya ni los videos de TikTok le están funcionando. Sí, o sea, digamos, desde la parte oficial no está funcionando, porque si tú puedes ver los comentarios que son a los videos de Noboa, son negativos en su mayoría, entonces ya ves que hay un declive, y por más de que compra en comentarios, porque también se pueden hacer en prácticas comunicacionales muy oscuras este tipo de servicios, pero ves que en su mayoría son gente que le está reclamando, y le reclama únicamente, no únicamente por los niños, también por los apagones, y cómo este tipo se burla de la inocencia de las personas, quiero decir. Me parece un acto sumamente estúpido, perdóname la palabra, colocar una foto de él con su esposa mientras hay estas familias que están desaparecidas. Fue hace una semana atrás. O sea que piensan que la política es una pasarela de modas, donde correcto, aquí los más bonitos son los que más deben gobernar. Falso. Ahora, la democracia está hecha para la sociedad. Y desde ahí debemos nosotros realmente conocer quiénes están del lado de los más vulnerables, de las personas pobres,
y estas personas que utilizan la política como su forma de hacer negocios. Únicamente hay casos como Progen, como el tema de los desayunos escolares y como todos estos contratos que se les ha dado a dedo a la familia Noboa, lo digo fuerte y claro. Máster, ¿por qué crees que hay una descoordinación entre los diferentes voceros de las diversas carteras de Estado? Y te digo eso ¿por qué? Porque, bueno, Giancarlo Lofredo tiene un discurso, la señora Palencia tiene otro discurso, de parte de la presidencia tienen otro discurso. Entonces, lo que sí nos hemos dado cuenta es que hay una descoordinación total, ¿no?, de las expresiones del gobierno como tal. Yo creo, Carlita, que más que descoordinación, que coincido contigo, yo creo que son ruidos. Son ruidos que se utilizan se utilizan para que se puedan quemar fusiles. Es decir, si tú puedes analizar todo lo que ha sido Noboa durante su gestión, no es que Noboa es el principal vocero, como quieren decir los medios de comunicación, o el mejor vocero. En lo absoluto, siempre son los pequeños fusibles que se van quemando, como fue en el caso de la ministra de Energía, que recuerdas que salió a dar vocería, pero inmediatamente fue quemada. Yo creo que esta es una práctica cotidiana. Lo va a hacer con Lofredo, ya lo hizo con Wong y también lo puede hacer con Manzano. Aunque con la familia Manzano hay relaciones más oscuras, ¿no? Como Bernardo Manzano, que fue uno de sus manos derechas dentro de la empresa bananera Noboa y quien permitió que se pueda infiltrar, más que infiltrar, diría contaminar la droga en los puertos del Ecuador a través de romper todas las normativas que teníamos, ¿no? Una persona puesta ahí por la mafia albanesa. Esa puede ser, digamos, una excepción, pero en realidad la política de Daniel Noboa es esa, o sea, que él no hable, porque es una persona que no tiene la capacidad suficiente y cuando habla genera un montón de problemas internos y obviamente esto escala a la opinión pública internacional, ¿no? Como pretender decir que los desaparecidos son héroes nacionales. Imagínate el concepto que tiene esta gente. El concepto es totalmente distorsionado y erróneo. Y además yo sí quiero que ustedes conozcan que esta información Noboa ya lo tiene. Te lo digo esto porque hay buenos agentes del Estado y como uno es periodista también puede tener este contacto, pero Noboa ya tiene la información, ya sabe que los chicos están asesinados. Únicamente está esperando, está tratando de que esta información no suba, no escale, para que esto no le genere réditos políticos negativos. Pero él sabe, Carlita, y también al Ecuador entero le digo esto, cómo fueron asesinados estos chicos. Y es de una manera despiadada, y está tratando de ocultar. Pero a esta gente miserable, la historia y la justicia va en un momento a pasarle réditos, no solamente electorales, también deben pagar cárcel. Esta gente como Lofredo, esta gente como Daniel Noboa y estas personas que están encubriendo este crimen de Estado contra estos chicos inocentes. Máster, le voy a dar paso a Mónica Luzárraga con más preguntas. Mónica. ¿Cómo está? Buenos días, Daniel. Muchísimo gusto de encontrarlo acá. Hay quienes dicen que esta línea comunicacional por parte del gobierno y que la instrumenta la señora Vélez tiene que ver mucho con esta manipulación. Y te voy a poner un ejemplo. Estamos ante una crisis y sale Daniel Noboa en pantaloneta naranja. Entonces, automáticamente hace que la comunicación, que los mensajes se enfoquen en un presidente guacharnacamente vestido dentro de un acto oficial. Ahora luego, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de desaparición, y él no encuentra otra cosa que desviar la atención saliendo en camisetilla negra, dibujándose 4 fénix. Y esto es importante porque hasta el número resulta como para llamar la atención, es decir, como para hacernos desviar la atención. Y empieza la frase con mis hijos sabrán. Entonces, ¿hasta qué punto esta línea comunicacional es perversa, es indolente y desconectada, pero lo que busca realmente es desviar la atención? Es realmente hacer que la gente hable mal, pero que hable de Daniel Noboa y de esa manera dejar de hablar de los temas que sí son importantes y de los que él tiene sí o sí que dar respuestas.
A ver, esta es una estrategia que él no lo implementa porque no tiene el cerebro para hacerlo. Es una estrategia que viene desde otras aristas internacionales. O sea, esto no es un tema únicamente del Ecuador, es una escalada geopolítica, donde acá intervienen asesores de talante internacional. Tienes metidos a operadores como la CIA y gente que se dedica a estos juegos de manipulación. Y obviamente una de las cosas que más resalta para distraer es esto, ¿no? O sea, el tatuaje, el tema de la pantaloneta, estas altisonancias que tiene Daniel Noboa, que únicamente se le colocan como titulares. Recuerda el tema este que dijo de los 3 palos. O sea, esa es la comunicación que él trata de hacer porque no existen obras. O sea, únicamente cae en estos lugares poco felices, diría yo, para comunicar, porque en realidad el Ecuador está devastado. O sea, no existe política pública, no existen obras, y únicamente está tratando de ayudarse con estos aparatajes internacionales y obviamente con grandes ingentes de publicidad que va colocando dentro de la data de estos pasquines como Ecuavisa, que incluso el propio Ecuavisa y el propio Diario Expreso ya están visibilizando lo que es Daniel Noboa, porque en realidad es una amenaza. O sea, es una amenaza para lo público y también para negocios privados. Entonces, yo creo que él cada vez está quedando más solo, porque no puede aterrizar en obras lo que él dice que es el nuevo Ecuador. Y a la par, esto de la seguridad, de que existe un plan Fénix, es fácilmente rebatible. O sea, se han incrementado el tema de los secuestros, de las violaciones. Hay incluso denuncias de rompimiento a los derechos humanos. El tema de ingresar de una forma inescrupulosa a la Embajada de México. Hay muchos factores que la opinión internacional lo está colocando como uno de los 3 presidentes más decepcionantes a nivel mundial. No únicamente del Ecuador, a nivel mundial. Y VisualPolitik, que además es un canal de España con fuerte financiamiento de derecha, es el que le está colocando este tipo aquí, porque ellos también conciben que es un peligro para la democracia. Es que una persona así no está en sus cabales, es un sociópata. Es un sociópata que además está favoreciendo intereses privados y muy oscuros. La receta de los 90, destruir lo público para que vengan barcazas, para hacerse rico en torno a contratos puestos a dedo para que su familia pueda proveer de desayunos escolares a los niños. Es decir, esto no es una democracia, estamos tutelados bajo una hacienda bananera y es por eso que el Ecuador debe despertar, porque no únicamente es un rompimiento a la Constitución, a los derechos, también es una fractura en el tejido social y obviamente en la economía de todos y todas. Hay un criterio de instrumentalización y los voceros del gobierno nacional dicen, cada vez que pasa algo, una crisis, siempre dicen, a quien más le afecta es al presidente. A quien más le afecta es al presidente. José de la Gasca dijo el otro día en una entrevista que la oposición ha utilizado a estos 4 chicos como un vehículo de ataque político. ¿Hasta qué punto esta cultura del yo en este gobierno, de que todo lo que pasa es culpa mía, pero me afecta a mí, no le afecta a nadie más, se tiene que ver como una lectura egoísta, quizás hasta cierto punto desvinculada de la necesidad del pueblo? Porque siempre se piensa o se ha configurado esta visión de Daniel Noboa como el del rey del que nadie puede hablar, del que nadie puede tocar, y que todo lo que la gente reclama es porque lo quieren atacar políticamente. Notando que su participación este año ha sido más de un candidato con miras a las elecciones que de un presidente que se ha sentado a gobernar. Sí, es que es el doble rasero de esta sociedad, ¿no? Es decir, si hay una crítica por parte de activistas sociales, por parte de estudiantes universitarios, caen en el lugar común que son correístas, que son zánganos, que son vándalos, pero esto es fácilmente debatible. ¿Por qué el ministro de la Gasca no colocó estos epítetos contra Human Rights Watch?
que en noviembre pasado más Human Rights Watch indicaba que aquí hay 9 denuncias de desapariciones forzadas, que hay 15 casos de ejecuciones extrajudiciales, más de 80 casos de tortura y 200 denuncias por el uso excesivo de la fuerza. Entonces, es el doble rasero por el cual se mide esta neurosis social que se da en Ecuador. Si tú no estás conmigo, entonces tú eres malo, tú eres las personas que no quieren que exista democracia. Pero si tú estás conmigo, yo te vacuno con $11,000 mensuales. Yo permito que tu portal, que es orquestado y que tiene activos por parte de un femicida, siga campantemente diciéndonos a nosotros que somos lo peor de la sociedad ecuatoriana, que somos personas que tenemos supuestas relaciones con el narcotráfico. ¿Me entiendes? Ese es el doble rasero por el cual esta política de Estado manipula y genera odio y sobre todo distorsión en el sentido común de los ecuatorianos. Es esa lectura del odio, definitivamente, que incluso se replica y se masifica a través de las redes sociales que parecen no tener control, Daniel, porque inicia una línea argumentativa en el gobierno y luego es replicada por estas plataformas y por estos influencers que continuamente le dan clic y que masifican la información que nace del gobierno nacional. En este caso de los 4 chicos de las Malvinas, nace esta posición de son delincuentes y automáticamente los influencers asociados a Daniel Noboa, que siempre le ponen like y que siempre andan casi que aplaudiendo lo que hace, comenzaron a replicar la misma información. Entonces, no hay realmente una comunicación oficial seria, que se confunde la página de la presidencia con el portal personal de Daniel Noboa, y lo cual nos lleva a pensar que en las líneas comunicacionales del gobierno no hay nadie sensato ni coherente con lo que implica gobernar un país. Yo creo que más que todo esa es su línea comunicacional. No es algo casual o no es que son tontos. Hay gente experta en comunicación política aquí. Y obviamente ese sentido de hacer creer al otro como si fuese el enemigo común es lo que les queda. Porque únicamente hay que ver la historia. Los gobiernos de derecha se basan en estigmatizar al otro. Casos palpables como el nazismo, donde los judíos eran el enemigo al cual debían básicamente desterrar y asesinar. Es lo que vivimos aquí en el Ecuador. Acá los enemigos del gobierno de derecha de Daniel Noboa somos los activistas, somos los periodistas, somos personas que hacemos crítica y básicamente nos quieren empalar. Yo sufro diariamente comentarios a los tweets que coloco de desinformación, de decirme que yo tengo línea directa con el narcotráfico, cuando soy una persona que combato ese tipo de delitos, cuando soy una persona que he estado siempre del lado de las causas sociales. Pero son estos energúmenos como Belénix del Suero de la Verdad, como Polificción, como estos medios pautados de derecha que toda su vida han visto en la comunicación un negocio privado para posicionar a sus marionetas, en este caso Daniel Noboa, en su momento Sixto Durán Ballén, Bucaram, a quienes le vacunaron históricamente, y eso se ha revelado ahora recientemente con los chats de Villavicencio, ¿no? Es esta gente la que a nosotros nos dice cómo debería ser el Ecuador. En estas manos está la opinión pública del país. Es por eso que es necesaria una ley de comunicación para que pueda poner coto a estos excesos de la prensa corrupta, de esta prensa que ha sido subordinada a los intereses privados y ha dejado que en este país existan casos de violación a los derechos humanos, de que exista persecución, de que incluso puedan decirte cualquier epíteto y ellos lo avalan a través de sus titulares. Es por eso que es importante un cambio y que reflexionemos en estas próximas elecciones. Daniel, yo el fin de semana revisaba una entrevista que le hace NTN24, un canal colombiano, al ex secretario de Comunicación de Guillermo Lasso, a Leonardo Lasso. Él hace un comentario sobre el tema de los medios de comunicación que intentan incluso imponerle a él el mensaje que tiene que dar en las entrevistas. Él incluso hasta se ha disgustado. Quiero rodar parte de ese video para que después me des tu criterio. La campaña acá formalmente solo se permite desde el 5 de enero
hasta 2 días antes de las elecciones, el 7 de febrero. En consecuencia, los candidatos ahora no pueden meter ningún tipo de pautaje en medios de comunicación ni en pauta digital, no pueden pagar avisos, pueden hacer muy pocas cosas, ¿no? Hacer actos, cosas, pero sin mayor proselitismo. Eso les da una posición mucho más débil respecto a Daniel Noboa, que tiene una pauta oficial del gobierno puesta de $5,5 millones contratados en radio, televisión y medios. Y además, al mismo tiempo, lanzó hace 2 meses un concurso para renovar las frecuencias de los medios, que en realidad es medio una trampa, porque plantea la campaña en términos de palo y zanahoria, ¿no? Es decir, te doy una pauta, haz buena letra y promocionas mis obras y tal, y si no, acuérdate que te puedo retirar la frecuencia el momento que quiera, ahora cuando voy a renovar. Y esto está causando una cosa muy fea. A mí me ha pasado que incluso me he molestado en entrevistas, hermano, porque los periodistas son tan tendenciosos que quieren obligarme a decir que ya Daniel Noboa ya ganó la elección mañana. Y la realidad muestra una cosa que hay que mirar cómo se desarrolla. 60% de la gente no ha decidido por quién votar, según la encuesta de CEDATUS de ahora 15 de diciembre. Bueno, ahí dijo 3 cosas muy importantes, ¿no? Dijo que el gobierno invierte $5 millones en una publicidad estatal, promocionando lo que no ha hecho el gobierno. Luego que ha lanzado este concurso para renovación de frecuencias del espectro radioeléctrico. Y lo otro es lo que dice, que hay periodistas que intentan cambiar lo que él va a decir, su mensaje, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, pero no es de esa cantidad, son $12 millones que él ha invertido en diversas agencias de publicidad para que puedan pautar en todos los medios de comunicación y en portales de desinformación. Entonces, Daniel, y eso a nivel oficial, ¿me estás ¿no? tratando de decir que trata de monopolizar toda la comunicación? Sí, precisamente, por eso ha destruido los medios públicos. Y ahora volvimos a esa vieja época de los 2000, donde los medios privados reinaban, ¿no? Y no es únicamente medios privados, es una estructura de poder. Esto hay que tener precisión. No es que Vivanco de la Posta opera únicamente como un medio de comunicación. Detrás de la Posta o detrás de estos grandes medios de comunicación hay diversas empresas, ¿no? Textil, comercio, metalmecánica. Es decir, es toda una estructura de poder que son familias, en realidad. Son familias que a través de los medios de comunicación están tratando de defender su status quo. Eso es Noboa. Y esos son los medios de comunicación en el Ecuador. El Universo, El Comercio, La Hora, Primicias, son parte de estas familias de derecha que históricamente han vulnerado los derechos humanos, han destrozado al país y ahora tienen en la presidencia a uno de los suyos, como fue en su momento Lasso. Es por eso que no existe únicamente una relación mercantil de negocios, también una relación de poder. Es decir, existe grandes transacciones, pero también quieren que sigan esta monarquía, ¿no? Porque ellos se benefician. Hay que ser aquí muy reales en lo que decimos. Los únicos que se benefician en este país son los medios de comunicación, son los milicos criminales y son los chapas criminales. Estos son los 3 agentes que se benefician aquí en el Ecuador. Medios de comunicación y agentes de represión estatal. Porque el pueblo llano está totalmente destruido. Pero viene un aparataje enorme, obviamente, como bien dice en este reportaje, que tratan de incidir a través de estos relacionistas públicos del poder, ¿no? Como es Carlos Vera, un tipo que hace años ha tenido relaciones súper oscuras, no únicamente con Daniel Noboa, también con los socialcristianos. Es más, el tipo fue candidato de los socialcristianos hace años atrás, pero se traviste en este disfraz como si fuese un periodista veraz. O sea, es una patada al sentido común estas personas, ¿no? Y qué decir como Miguel Rivadeneira, una persona que le hizo la última entrevista a Carlos Vera, que él siempre ha servido para medios de comunicación de derecha. Él estuvo en el comercio, fue parte del comercio. Yo hice mis pasantías ahí. Entonces, yo a esta gente le conozco muy bien. Yo recuerdo que cuando se murió Chávez, aplaudían y se abrazaban. Imagínate, esos son los medios de comunicación en este país. Gente que no tiene sangre en el rostro.
gente que se envalentona y se ríe y festeja de que a las personas de izquierda nos vaya mal. Y realmente esto no es una democracia. Y la democracia tiene pesos y contrapesos. Y la sociedad está así por esta gente que está inoculando veneno y odio. Y hay que poner un pare definitivo, para que Carlos Vera no siga pautando $11,000 que puede beneficiar para estas personas que han muerto porque no existen dializadoras, para que niños tengan servicios de calidad y de educación y que puedan asistir a los mismos colegios de los Novoa, de esta gente de los Nebot. Para eso necesitamos el poder del Estado otra vez, no para que vaya a bolsillos privados y para que se vulnere y se siga estupidizando a la colectividad aquí en el país. Correcto. Y quien habla en esa entrevista es Leonardo Lasso, ¿no? Es alguien que fue secretario de Comunicación de Guillermo Lasso, alguien de derecha, que ya esas personas incluso ya están incómodas cuando los entrevistan en ciertos medios como los de la derecha, ¿no? Entre ellos está el programa de Vera y algunos otros. ¿Qué hacer, Daniel, para contrarrestar tanta desinformación? Porque hay un plan de mentira aquí de la parte comunicacional que viene desde el gobierno. Ellos siguen imponiendo la mentira como que es una verdad. ¿Cómo hacer? ¿Qué debe hacer el progresismo para contrarrestar tanta desinformación que hay? A ver, yo pienso en esto, creo que ha sido mi diario vivir. Yo soy de las personas que va al frente. Es decir, cada mentira que tira el gobierno, yo salgo a desmentir por mis propios medios o también por los lugares donde yo trabajo, con los clientes que yo tengo, porque la mentira es el cáncer de la sociedad, querido Jaime. La mentira permite que se estigmatice a niños que son futbolistas, que son buenos estudiantes y se los quiera ver como si fuesen unos ladrones. Entonces, en este sentido yo creo que hay que radicalizarse en torno a la verdad como un bien común y universal. La verdad por sobre todas las cosas, porque la verdad nos hará libres. Cada vez que existe una campaña de manipulación, tratar de revertir con cifras, porque ellos tienen únicamente la manipulación. Me parecía una cosa horrorosa lo que vi ayer. Un video montado con Fernando del Rincón diciendo básicamente que el correísmo está asociado con el narcotráfico, utilizando la inteligencia artificial. Es decir, estas personas son capaces de todo. Y esa es la campaña que tiene en este momento. Exactamente, de utilizar videos montados y lo más negativo del asunto, la inteligencia artificial. Que fuese bueno que lo utilizarían para cosas importantes, ¿no? Pero lo utilizan para golpear, lo utilizan para mentir. Y eso no se debe pasar en el Ecuador. Las mentiras han provocado este caos y esta barbarie que es el país. Es por eso que por cada manipulación que exista debe haber 5 o 6 verdades rectificadoras para que la gente no consuma esta basura, porque es basura lo que nos están alimentando. Tratan de que nosotros nos peleemos entre nosotros, mientras ellos siguen con sus negociados, siguen enriqueciéndose para que nosotros estemos distraídos. Es decir, debe existir permanentemente una campaña para romper estas mentiras de los medios de comunicación. Lo segundo, evidenciar la estructura. Yo trato siempre en mis mensajes de evidenciar quiénes son los que están detrás de los medios de comunicación o de las empresas. Un caso que recién lo publiqué, arrobadito. Un tipo que fue socio de un narcotraficante. No lo digo yo, lo dice la Superintendencia de Compañías. Y gracias a que hubo la Operación Gibraltar, se pudo conocer los vínculos súper oscuros de este narcotraficante Carlitos, alias Carlitos, que tenía una empresa de lácteos y tenía a su vez asociación con Arrobadito. Ahora ves por qué este señor está tan cucu, ¿no? O sea, no está tan cucu, sino que realmente está defendiendo intereses oscuros, asociados con el narcotráfico, asociados con pauta, para que se prevenga y que todavía se monopolice aquí este sentido de prevalecer del más fuerte y que la sociedad civil y que los pobres no tengamos derecho. Esa es la segunda, querido Jaimito, la estructura y obviamente los mensajes. Y desde ahí también un lenguaje cotidiano, ¿no? O sea, no es casual que Daniel Noboa te hable desde este tipo de
de tonos, ¿no? Los tres palos, o sea, lenguajes cotidianos, porque a veces la izquierda tenemos como a tener unos lenguajes muy elevados, no, para nada. Aquí la discusión es en términos palpables. Y aquí lo que más comemos es fritada, no comemos sushi. Entonces, nosotros debemos vender en nuestros relatos eso, una comunicación cercana y cotidiana, para que la gente nos pueda entender, no llamarles GDO, llamarles criminales como lo que son. Así, en términos pragmáticos, y desde esta parte, desde estas trincheras, poder también capitalizar políticamente y obviamente generar un proceso de socialización y conceptualización de lo que comunicación alternativos y obviamente desde actores políticos que puedan refrendar la verdad como bien universal. La semana pasada intentaban posicionar desde los medios tradicionales o los medios que están cercanos al gobierno una encuesta que hizo Sedato. No sé si tú la vistes, pero lo ponían a Daniel Noboa como que va a ganar en primera vuelta, ¿no? Pero esa encuesta, ya sabemos si viene de Sedato, qué intereses tiene, porque también lo mismo hizo en la elección anterior. En las últimas elecciones él ha puesto de ganador a los que han sido perdedores. Sí, están desesperados, o sea, están desesperados, por eso no están utilizando bien la estrategia. Primero sale Lofredo a decir básicamente que tenían todo el apoyo del Estado, las familiares de las cuatro víctimas del Estado, y luego les califica como delincuentes, ruido. Luego de esto sale esta empresa de comunicación al servicio de las cúpulas militares y a las cúpulas de poder, que es Sedatos, indicando que Noboa va a ganar con un margen irrisible de puntos, cuando eso metodológicamente no es real. Y únicamente tú puedes ver en la contrastación de diversas encuestas que indican que está muy apretado. O sea, Luisa González está por sobre Noboa con 4 o 5 puntos de diferencia. Pero caer en nada de decir que Noboa va a ganar en primera vuelta y que estás llevándole por cerca de 10 puntos, me parece, a Luisa González, es de locos. Es decir, están en un nivel ya de descoordinación que están generando estos disparos al pie ellos mismos, ¿no? Máster, repartir cocinas de inducción que Hola, estaban no guardadas sé si y que eran de un gobierno anterior, ahora pues el comunicado oficial, que efectivamente es así, de que se han puesto al día con los valores de Solca, el tema de que ya no hay más apagones, y eso por el lado de pues que afortunadamente San Pedro hizo lo suyo, por así decirlo, y empezó a llover. Son narrativas que se imponen en este momento a favor de Daniel Noboa y de su gobierno. ¿Esto realmente le va a ayudar a él a mantener su popularidad desde el punto de vista comunicacional? Porque sí siento que tratan de ser súper estrategas en el momento de exponer, por ejemplo, estos comunicados, hacer las entregas de la cocina, pagarle a Solca. Sí, o sea, dentro de la comunicación política nosotros, Carlita, nos medimos por coyunturas. Las coyunturas no pasan más de una semana. Daniel Noboa en estas 2 últimas semanas ha estado muy golpeado por el tema de la vulneración de los derechos humanos de los 4 niños de las Malvinas. Es por eso que está haciendo una campaña agresiva en torno a decir que ha pagado determinados montos para Solca, que está contribuyendo para realizar obras, especialmente en la costa y especialmente en Manabí, porque sabe que ese es el fortín de la revolución ciudadana y está tratando de agarrar un poco de votos ahí. Pero ya en la realidad pragmática el tipo está de capa caída, porque en las conversaciones cotidianas que tienes con las personas, de unas 10 que te decían estoy a favor de Noboa, ahora ya te dicen 5, 4. Y es por eso que ya está mermando su popularidad, porque no es únicamente que las personas comen de la publicidad. Las personas comemos de nuestro trabajo y en este país no hay trabajo. Hay un éxodo de migrantes en los años 90. Hay precarización laboral que lo publicó el INEC, que es una locura lo que estamos viviendo en este país. O sea, no se puede vivir con dignidad. Mira, aquí te doy la cifra rápidamente, querida Carlita. 236,000 ecuatorianos han caído en la informalidad laboral. 132,000 no tienen empleo formal.
Y comparándolo con el año pasado, con este, más de 28,000 ecuatorianos se encuentran. O sea, son números que evidencian el descalabro de este régimen, ¿no? A nivel político, a nivel económico y a nivel social. Las consecuencias que nos ha traído la crisis económica, las vacunas, los apagones, sin duda alguna no se pueden tapar el sol con un dedo. Vamos a darle paso a Mónica, que tiene otra pregunta. Después de todo lo que hemos escuchado, y gracias Daniel por tu intervención, Daniel Noboa ingresa a la contienda electoral con el mensaje de yo soy pro todo y soy anti nada. Se vendió incluso en el debate, en los dos debates que pudieron ver la mayor parte de los ciudadanos, quienes se comieron la historia de este hombre que llegaba como una oportunidad, la juventud, etcétera, ¿verdad? ¿Cuánto le va a impactar o cuánto le va a afectar a Daniel Noboa el debate presidencial actual? Sabiendo que en el camino de ese desarrollo, de ese debate, lo que más se va a realizar es echarle de cara la serie de mentiras con las cuales se ha mantenido durante todo este año y el rompimiento de quizás su primera oferta, que es no entrar en la polarización, cuando a este punto lo que se encuentra catapultando es evidentemente el voto anticorreísta duro, visceral y odiador. ¿Cuánto le puede afectar esto a Daniel Noboa? Muchísimo, porque en la anterior elección Daniel Noboa se presentaba como si fuese lo nuevo, que en realidad no es lo nuevo, ¿no? Viene de una familia que su padre ha tenido cerca de 5 posibilidades para ser presidente del Ecuador, han tenido a peones para que les manejen la presidencia, como León Febres Cordero, que tenía mucha relación con la familia Noboa, pero esta es la primera vez, o la anterior ocasión fue la primera vez donde un Noboa ya tomó la presidencia y se presentó como lo nuevo, como esta persona que no polarizaba, como este buenismo, ¿no? Este buenismo de tipo que no quiere violentar, pero esto ya no es Daniel Noboa, porque ya ha pasado un año y se está mostrando una pequeña parte de lo que es Daniel Noboa, un tipo violento con su exesposa, un tipo violento con su vicepresidenta, un tipo violento contra las políticas que le hacen oposición y obviamente es una persona que está llevándonos al peor de los Ecuador. O sea, ya no representa lo nuevo, representa lo mismo que era de los 90, pero con un nuevo disfraz. En ese sentido, yo creo que las personas están despertando de este letargo, porque el hecho de que, no te lo digo yo, o sea, te lo dice prensa internacional, también la gente, como le decía antes a Carlita, ya está afectada a nivel económico, porque ya no tiene cómo parar la olla. O sea, ya no es esta idea del nuevo Ecuador, sino es el viejo Ecuador, el rancio Ecuador, al cual ellos han representado históricamente. Y obviamente está tratando de captar más votos del anticorreísmo, ¿no? O sea, esa es la tónica de Daniel Noboa. Por eso polarizar tanto con la Revolución Ciudadana. Por eso perseguir, pero eso es insuficiente, porque aquí el anticorreísmo como identidad política no representa más allá de un 20%. Y lo demás es un capital importante que pone presidentes o presidentas, en el caso de que fuese la abogada Luisa González, y por ahí va el debate. Obviamente yo coincido contigo que la sociedad está harta, ya no quiere más violencia, ya no quiere más polarización. Y ahí en ese framing deben marcarse también las nuevas campañas, ¿no? Y hacerlo de una forma sugestiva, nueva, fresca, pero obviamente también mostrando quién es Daniel Noboa, ¿no? Que eso no es polarizar, es únicamente mostrar la verdad de este príncipe de la mafia, indicando todo el rompimiento de derechos humanos que ha existido, crímenes de Estado, como de estos chicos, que ya pronto se va a saber la verdad, y obviamente todo este desastre económico y a nivel de empleo que se ha desarrollado en este año, 2 meses con él. Una frase que nosotros los comunicadores marcamos mucho en política es que la comunicación no es política, pero la política sí depende de la comunicación. La comunicación marcada por la polarización le alcanzaría a algún otro candidato para poder en un mes, más o menos, de campaña fuerte, captar o ser una tercera vía desde tu punto de vista.
No, yo creo que ya no. O sea, porque para tú ser, digamos, una opción política, debes tener primero conocimiento. Los dos únicas personas que tienen conocimiento, en este caso candidatos, son Daniel Noboa y Luisa González. Por ahí Leonidas Issa, pero digamos, este refrescamiento de la imagen es permanente. O sea, conocimiento no hablamos Issa, conocimiento de a nivel profesional, ¿no? Hablamos de conocimiento a nivel visibilidad. público, ¿no? Visibilidad. Que son más conocidos. Que los reconozca la ciudadanía. Exacto. Ok. Sí, tal vez me expresé mal, pero me refiero a la visibilidad. Yo lo veo muy difícil. Lo que ocurrió en la anterior elección fue algo milagroso, o sea, fue algo de otro mundo. Producto de la muerte, o sea, de un candidato. Fue una catástrofe. Sí, fue una catástrofe. Fue un asesinato vil a un candidato que era de su línea, ¿no? Que era de su combo. Pero que ocurra otra vez un fenómeno así debe ser un hecho como este. Pero volviendo al tema, únicamente hay dos opciones. O sea, hay Luisa González y hay Daniel. Candidatos les falta visibilidad. Y las campañas que están generando, por ejemplo, Cucalón, que está generando Leonidas Issa, Pedro Granja, no terminan de enganchar. No terminan de enganchar por muchos factores. ¿No? O sea, Daniel, para hacer campaña política debes tener ingentes económicos sumamente fuertes. ¿Tú no crees que...? Creo que Issa o Pedro Granja no los tiene. Sí, Kronfle y Cucalón, pero son de la misma línea de Noboa. Son niños ricos tontos que se puede vender cualquier cosa para ellos, ¿no? ¿Tú no crees como comunicación política? ¿No crees que el debate tal vez pueda visibilizar o ganar un poco más de apoyo de alguno de los dos candidatos? Sí. Yo creo que el debate va a ser re importante, súper importante. Y no únicamente el debate, sino lo que viene después del debate, ¿no? Ustedes como comunicadores y especialistas también en comunicación deben saber las tres etapas, ¿no? Que es el antes, el durante y el después. Exactamente, y el después va a ser re importante, es decir, sacar los mejores extractos, que sobre también tenga una versatilidad, exactamente, que tengan versatilidades y obviamente que existan voceros externos jóvenes que hagan trends, personas que puedan también hacer crítica a todo lo que ha hecho Noboa en su momento o cualquier otro candidato, ¿no? Pero sí, yo creo que el debate va a ser importante y en este debate de ideas, lógicamente, Luisa González les lleva años luz a Noboa. Es una mujer que está calificada, que tiene muchos años de experiencia en lo público y además que viene de un proceso exitoso. Eso no hay que dejar de lado. Más allá de los ataques, de toda la estigmatización que se hace en contra de la Revolución Ciudadana, el hecho de que este proceso político fue exitoso, eso no cabe duda. Y ustedes lo pueden ver dentro de organismos internacionales donde avalan que existió reducción de la pobreza, donde existió obras, donde existieron hidroeléctricas, obras emblemáticas que cambiaron la concepción del país. Pero ahora decir esto parece que es volver a lo viejo, ¿no? O sea, cuando lo nuevo de Noboa es desaparecer niños, cuando lo nuevo de Noboa es dar contratos a dedos para sus familiares, que existan estas cláusulas de Progen que en ningún momento sean correctas. O sea, es pisotear el derecho y pisotear a los ciudadanos. Esto es lo nuevo de la política. Y lo viejo, en comillas, es dar dignidad, dar obras. Así que también hay que romper eso, también para mis compañeros y amigos de otros entornos. También hay que apelar a la historia y a la memoria, obviamente refrescando conceptos. Pero no hay que tener miedo de decir, soy correísta porque hubo obras, soy correísta porque fue el mejor gobierno de la historia del país. Soy correísta porque mis hijos tuvieron dignidad, porque tuve trabajo. Entonces hay que también pregonar esas virtudes que nos dio un gobierno popular. No sé si alguien más tenga alguna inquietud. Mónica. Daniel, muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. A ustedes y a las órdenes. Espero que pasen un lindo año, que este año sea muy lindo y que ya no tengamos más Noboas, que no tengamos más Febres Corderos en el poder, que tengamos la dignidad que tuvimos hace unos años atrás y que el gobierno vuelva a ser del pueblo, porque esa es una democracia, no estas democracias de cartón que nos tratan de decir que
que es lo mejor del país, al contrario, son los verdugos del pueblo. Así que sea este 2025 del pueblo ecuatoriano, querida Carlita y queridas compañeros y compañeras. Muchísimas gracias al máster Daniel Granja, experto en comunicación. Bueno, ahí desde su perspectiva y su punto de vista, desde cómo se ha manejado la comunicación desde el gobierno de Daniel Noboa. En este espacio informativo, no es que hay que decirles por quién van a votar, pero sí hay que abrir los ojos y hacer ver realmente cómo está funcionando, cómo ha funcionado la narrativa impuesta por un gobierno que ha vulnerado todas las normas constitucionales, que ha vulnerado todos los derechos internacionales y que se pasó por encima el primer derecho que tenemos todos los seres humanos, que es el derecho a la vida. Y yo les invito a que se pongan la mano en el corazón con todo lo que ha pasado y les pregunto, ¿y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu sobrino, tu sobrina, tu hermano? ¿Cómo te sintieras? Pero para bueno, aquellas personas enfermas, ¿no? Que se han dedicado... reflexiones que nos tienen que quedar a nosotros los ciudadanos para tomar la mejor decisión, pero una decisión en función de la colectividad, porque aquí no es que el Ecuador se hunde solito contigo, el que votaste a favor o votaste en contra. En el Ecuador nos hundimos todos. Vamos a saludar, ¿con quién? Con Andrés Durán, el chochólogo, ya está con nosotros desde la capital de la República. Me imagino que se va de vacaciones el chochólogo. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? Un gusto saludarles a ambos. También está por ahí la Carlita. Qué gusto compartir con todos ustedes. Me encantaría irme de vacaciones, pero ahora es imposible. Estamos desde Cutuglagua, una de las zonas más abandonadas de la provincia de Pichincha, de la provincia de Pichincha, exactamente en el cantón Mejía, caminando y haciendo algunas actividades de acá. Así que es un gusto poder compartir con ustedes, queridos amigos. Gracias, Carlita. Andrés, bueno, ya luego te vamos a preguntar qué se viene a partir del 5 de enero, pero primero iniciemos pues con esta desaparición de los 4 niños de las Malvinas. Sabemos que es un tema también que has estado al tanto, que lo has investigado. Hoy pues hay la audiencia, que justamente nuestra compañera Mónica está allá y nos va a ir informando. Pero a ver, a ciencia cierta y dentro de las investigaciones que has recabado, ¿qué es lo que pasó esa noche? ¿Qué es lo que la mayoría de los ecuatorianos se preguntan? Bueno, te soy muy franco y sincero. No es un tema en el que yo he profundizado, tampoco he tenido acceso al expediente. Más bien me he concentrado en perfilar a los actores que estarían involucrados en este asunto, sobre todo las irregularidades en cuanto a la gestión gubernamental que ejecuta el ministro Giancarlo Lofredo, que tiene varias, sobre todo este evidente perjurio que cometió en su declaración patrimonial juramentada ante la Contraloría General del Estado cuando asumió el cargo. También está, por supuesto, los vínculos que tiene con varias empresas de seguridad. Estas empresas de seguridad que fueron, digamos, tapadas, tapiñadas, escondidas a través de una simulación de venta de acciones, que esto se reportó en los años 2024, en febrero de 2024 exactamente, y después en diciembre de 2023. Estas irregularidades que básicamente demuestran la capacidad y la calidad de la gestión de este funcionario público, me parece a mí que es una causal de destitución inmediata, no solo con el funcionamiento, digamos, y el manejo de esta crisis, no solo con la desaparición de los 4 niños de Guayaquil de Malvinas, sino también y sobre todo con la calidad de funcionario público que termina siendo Giancarlo Lofredo. Lo dije aproximadamente en marzo de 2024, dije, esta es una de las personas más discretas que tiene el gobierno nacional y es una de las personas que
prácticamente no levanta mucho vuelo cuando se trata de advertir sobre la gestión del Ministerio de Defensa. Sin embargo, hay que ponerle mucho cuidado porque detrás de él hay muchas irregularidades, sobre todo también lo que tiene que ver con la contratación pública. Ustedes saben que los contratos dentro de las Fuerzas Armadas han sido completamente clasificados y esa clasificación y esa reserva de los contratos tiene que ser examinada y fiscalizada. ¿Por qué razón? Porque recientemente las Fuerzas Armadas y el Ejército Ecuatoriano hizo la adquisición de unos chalecos, uniformes y dotación militar a una empresa que ya fue declarada como contratista incumplido y que facilitó también chalecos antibalas a la Policía Nacional. Y en ese proceso de compra pública, el Consejo de Generales de la Policía Nacional terminó declarando contratista incumplido a esta empresa. Y resulta que el señor Jaime Vela, con la autorización del pelado Lofredo y otros generales, terminan contratando a esta compañía para que facilite la dotación de armamento. ¿A qué voy con este asunto? Y ustedes me dirán, pero esto ¿qué tipo de conexión tiene con la desaparición de los niños de las Malvinas? Muy simple. Se habló de que digamos, en las contradicciones de las versiones, de los argumentos que ha presentado el discurso oficial y el gobierno nacional, se evidencia que claramente hay no solo una violación al debido proceso por parte de las Fuerzas Armadas, sino vínculos oscuros dentro de las Fuerzas Armadas. Y esos vínculos oscuros corresponden a una doble funcionalidad. Primero, irregularidad en las compras públicas, porque se estaría facilitando contratos de empresas que tienen vínculos muy oscuros, con fuerzas incluso subversivas, que han operado en los Estados Unidos, en Miami, en Venezuela, etcétera. Y dos, vínculos de altos oficiales de las Fuerzas Armadas con el crimen organizado, presuntos vínculos. Es el caso que demostré el día de ayer en el programa de Cuchólogo, donde nosotros alertamos que el general que estaba a cargo de la Casa Militar Presidencial, el señor Medardo Calero, básicamente lo que decía y lo que alertaba es que pues formaba parte de una estructura, de una banda delictiva, conectado directamente con alias del Lobo Menor. O sea, Andrés nos está... involucrado en un presunto vínculo de minería ilegal. Andrés, estamos entendiendo que el mismo círculo militar, la misma cúpula militar y por supuesto pues en este caso encabezado pues por Giancarlo Lofredo, pertenece a todo un entramado de corrupción y a grupos delincuenciales con los que tienen contratos públicos. Y ahí yo me hago una pregunta, ¿no? Una pregunta que nos venía a la cabeza y Jaime la decía al inicio del programa. En el primer discurso de Giancarlo Lofredo y del gobierno es que estos militares, este carro militar, esta camioneta venía custodiando, ¿no? Un camión custodiando algo que salía del puerto. ¿Qué es lo que custodiaban los militares? ¿Qué es lo que venían resguardando? Mira, sobre este asunto podemos especular mucho y será la Fiscalía General del Estado la encargada de determinar estas relaciones y estos vínculos, pero no es nuevo el hecho de que el Estado ecuatoriano termine estando involucrado con el crimen organizado. Y cuando digo el Estado ecuatoriano me refiero exclusivamente también a las fuerzas del orden. Ustedes deben recordar a este oficial de la Marina que estuvo vinculado al Servicio de Protección Presidencial en la gestión de Lenín Moreno, que incluso fue procesado por dar seguridad a cargamentos de cocaína. Fue procesado en el año 2018 después de que Moreno arribó de una cumbre de las Américas desde el Perú. Y en ese evento ya se lograba demostrar nuevamente que las Fuerzas Armadas han sido permeadas por el crimen organizado. Y hoy por hoy, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, brinda seguridad no solo a los cargamentos de cocaína, sino también brinda seguridad a contenedores que deberían ser, digamos, responsabilidad de los entes privados. ¿Qué clase de productos lleva en este caso
eso es lo que tiene que determinar la flagrancia de la Fiscalía. Eso es lo que se tiene que determinar en este proceso. Pero creo yo que esto es muy importante porque de alguna forma demuestra que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tendrían una fuerte relación, un fuerte vínculo con el crimen organizado. Y en el caso puntual que te estaba hablando, mi querida Carlita, hay que ser también claro y enfático. Nosotros podemos alertar de un vínculo directo y con un diagrama propuesto por la Dirección General de la Policía Nacional, sobre todo de la Policía Judicial, de un vínculo directo entre el ex jefe de la Casa Militar Presidencial y el grupo o la banda delictiva de los Lobos, asociado de manera directa al presunto delito de minería ilegal. Entonces, esto realmente es preocupante, es llamativo, y creo que estas conexiones son las que se tienen que discutir, son las que también se tienen que hablar, porque de hecho le dan un asidero a las contradicciones en las versiones que existen por parte de elementos de las Fuerzas Armadas. Que los niños no estaban haciendo absolutamente nada, que primero salieron en un operativo militar, después se anunció que en las propias bitácoras del regimiento de Taura se podría apreciar la salida de 2 motocicletas con presuntos uniformados, que después, según la versión del testigo protegido, coincidían que llegaron unas motos y se los llevaron a los niños, que estaban desnudos. O sea, realmente, ¿quiénes son los gendarmes? ¿Quiénes son los militares? Y cómo establecer esta conexión directa entre nuestros organismos y entidades de seguridad y el crimen organizado. Este tipo de casos, situaciones en general, ¿son premeditadas? ¿Tú crees que son premeditadas? ¿Tienen algún fin específico? A ver, por todos los elementos y todas las irregularidades que existen detrás de este caso, a mí me parece que sí. Podríamos tranquilamente estar hablando de un asunto premeditado, de una cosa que tranquilamente obedece a esta idea de limpieza social que tiene hoy por hoy las Fuerzas Armadas. Ayer nosotros también en el programa del Chochólogo presentábamos una acción de habeas corpus que había presentado un organismo de protección de derechos humanos en la ciudad de Guayaquil, digamos, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, lo había presentado en Babahoyo, y prácticamente en el relato que presentaba esta organización, una persona, un ciudadano oriundo de Pimocha, termina siendo secuestrado por las Fuerzas Armadas y desaparecido. Y hasta el sol de hoy no se sabe y no se conoce su paradero y qué sucedió con esta persona. Y se estaba solicitando al SNAI, ¿sí?, al sistema penitenciario que está siendo administrado por las Fuerzas Armadas, que está siendo administrado por una persona indolente, el señor Saldumbide, que tiene muchas irregularidades en su gestión, ¿sí? Y básicamente lo que se decía es, solicitamos esta acción de habeas corpus porque fue detenido, fue interceptado y detenido por las Fuerzas Armadas. Y de las 3 personas que estaban en un taxi trasladándose hacia Babahoyo, después de un rodeo montubio que hubo en Pimocha, básicamente lo único que se hizo es detener a uno de ellos y desaparecerlo. ¿Por qué? Porque existía una supuesta alerta de que estaban delinquiendo personas que estaban trepadas en un taxi, pero nunca se llegó a determinar, nunca se estableció la calificación de la flagrancia, nunca se determinó a ciencia cierta si eso tenía algún tipo de asidero y vínculo real, y sobre todo no se cumplió con lo que manda el propio Código Orgánico Integral Penal, que una vez que la persona ha cometido un delito flagrante, tiene que ser puesto a órdenes de la justicia, a órdenes de la Policía Nacional. La Policía Nacional es el ente llamado a trasladar a esas personas ante la justicia ecuatoriana para que sea la justicia la que le califique la flagrancia. En este caso vemos una violación flagrante al debido proceso. Las Fuerzas Armadas detienen a los 4 menores de edad y lo único que hacen es simplemente desaparecerlos, sin cumplir con el debido proceso, sin cumplir con el protocolo y sin siquiera haber recibido una capacitación en derechos humanos. Esto se alertó de manera sistemática cuando se aplicó el decreto ejecutivo 111. Ese decreto ejecutivo le dio un pleno poder a las Fuerzas Armadas
para que pueda violentar cualquier derecho humano, porque las Fuerzas Armadas, quieran o no quieran, no están capacitadas para este tipo de procedimientos. Y eso es lo que se tiene que denunciar, mi querida Carlita. Jaime. Andrés, bueno, pasando a otro tema, ¿cómo calificar este 2024 para el Ecuador desde tu punto de vista periodístico? Bueno, yo creo que el 2024 realmente ha sido un año en el que se ha intentado sepultar las aspiraciones sociales, políticas, de esperanza de la ciudadanía. Vemos cómo tenemos hoy un país completamente secuestrado por el crimen organizado. Mira, Jaime, yo he tenido la oportunidad en este tiempo de recorrer la provincia de Pichincha y hay muchas cosas que yo sí quisiera alertar. El crimen organizado está infiltrado en todo el territorio nacional. Hay algunas zonas en las que se están disputando el territorio, hay algunas zonas en las que realmente hay problemas relacionados con el lavado de activos, con el expendio de drogas, con el encaletamiento, con la justicia, pero el crimen organizado tiene secuestrado completamente el país. Hay zonas, y va a ser parte de una próxima entrega que la vamos a realizar en los próximos días. Una de las personas procesadas en el informe León de Troya, involucrada en el informe de la UCETESI, de la Policía Nacional, el señor Peter Greitzel, resulta que ha tenido una finca donde hace cultivo de cannabis terapéutico e industrial en la zona de Cayambe, Tabacundo. Y esto llama poderosamente la atención porque esta persona llamada o calificada por el informe León de Troya, el informe de la UCETESI como alias comandante, es nada más y nada menos que el ciudadano que tenía contactos con alias Choclo, de los Lagartos. Y es la persona que hoy por hoy tiene una linda finca, Tabacundo, donde se puede apreciar de que no es florícola, sino que se dedica al cultivo de cannabis. Y mira, de casualidad nosotros nos topamos con este asunto. O sea, realmente yo iba a Tabacundo con la intención de conocer un poco cómo está la situación laboral de los productores florícolas, de los trabajadores de las florícolas y demás. Y nos topamos con esta realidad. Y también nos topamos con varias denuncias de ciudadanos que dicen, mire, acá se lava activos de una manera que usted no tiene idea. No tiene idea, acá se lava la plata, pero en quintales y se lo puede apreciar rápidamente. O sea, uno acá comienzan con nada y de pronto han montado un monopolio, han adquirido hectáreas y están metiendo ahí plata que da miedo y sin ninguna actividad productiva. Entonces, la situación que está viviendo el Ecuador es realmente delicada. Delicada. ¿Cuánto se lava en dinero? ¿Cuánto se lava en dinero en el país al año? Es muy difícil calcularlo, ¿no? Varios informes, incluso el informe de evaluación mutua que realiza el Gafilar, ha dicho que es entre el 3 y el 4% del Producto Interno Bruto. Hay otros informes que son un poco más conservadores que han dicho al menos el 2% del Producto Interno Bruto. Hay algunos organismos como la ONU y el Banco Mundial que más o menos van por ese porcentaje, entre el 3 y el 5% del PIB. Sin embargo, yo creo que la situación que está viviendo el Ecuador, mi querido Jaime, querida Carlita y queridos oyentes, querida audiencia, queridos chochólogos, la situación que está viviendo el país es extremadamente delicada. Nosotros estamos en una fase de cuidados intensivos y si realmente no se cambia el rumbo político, si no se cambia el horizonte, si no se cambia el camino, el Ecuador va a ser completamente secuestrado por las mafias. Y vamos a tener otro tipo de disputas por los espacios donde se lavan activos, disputas territoriales, disputas por el encalentamiento de la droga, disputas entre los propios generales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, disputas por los jueces y los fiscales, disputas por... Los generales que se pueden disputar de la fuerza, de la policía. Mira, lo que yo estoy sosteniendo en este preciso momento, con correlaciones, con documentos que han sido presentados en su momento, es que terminan siendo estos generales operadores de las mafias. Insisto en esto, en este 2025 vamos a hacer entregas realmente escandalosas,
van a ver quiénes están detrás de los pinchazos en el poliducto de Petroecuador, como el señor Jaime Vela, el comandante de las Fuerzas Armadas, ¿sí? El comandante general de las Fuerzas Armadas tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo con los pinchazos en el poliducto de Petro. Y se le alertó por pedidos y solicitudes formales y extraformales de varios funcionarios públicos de Petroecuador que le dicen, oiga, están pinchando el poliducto y están sacando la gasolina, están sacando el extra, están sacando el diésel y se nos están llevando. Por favor, hagan algo. Resulta que 3 doritos después de hacer esta denuncia, terminan sacando al funcionario público que denunció aquello y no fortaleciendo el esquema de seguridad para el cuidado del poliducto. Que solo este año, mi querido Jaime, tranquilamente puede superar los $200 millones en pinchazos, $200 millones en pérdidas para Petroecuador. Y te digo algo más, vamos a hacer entregas espeluznantes porque resulta que la refinería de Esmeraldas estaría secuestrada por una banda delictiva, que incluso está metiendo funcionarios públicos dentro de la estructura de Petroecuador. Sí, poniendo funcionarios públicos dentro de la estructura de Petroecuador. Una camioneta que fue detenida con un cargamento de cocaína dentro de Petroecuador y dentro de la propia refinería. O sea, insisto en esto, datos perturbadores no nos van a faltar. Pero más allá de estos datos, yo creo que hay que recapacitar, que este diagnóstico a nosotros nos permita construir un plan para depurar las instituciones públicas, primero. Y segundo, para recuperar la institucionalidad que hemos perdido. Porque hoy por hoy no es pues el crimen común y silvestre de 2 personas que van en una motocicleta, acaban con la vida o atentan con la vida de cualquier ciudadano, simplemente, sino que el crimen organizado se ha refinado en el país, a tal punto que hoy terminan siendo empresarios los que manejan la situación de la violencia, el crimen organizado, la delincuencia organizada, y sobre todo terminan convirtiéndose en holdings, ¿sí? En holdings de la mafia. Y yo creo que eso es lo que el gobierno entrante tiene que combatir, pero para combatirlo se necesita conocer las formas en las que opera. Y yo sí hago un llamado de atención a todo esto, o sea, hay varios elementos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional que estarían involucrados. Mira, yo tengo una lista interminable de entregas que tenemos que van a hablar claramente de lo que está sucediendo en el país. Lo que pasó la anterior semana, que sucedió en la provincia del Oro. Un mayor de la policía a cargo en su momento del ECU 911 en una persecución, en un delito flagrante a una banda delictiva de nacionalidad de origen colombiano, presuntamente relacionada con los lobos, operando en esta zona. Delito flagrante, les encuentran con las armas y resulta que en la calificación de la flagrancia, el fiscal dice, no, es que a la final tenían el arma y todo, pero no desenfundó. En un enfrentamiento con la propia policía. Y el propio policía decía, no, busquemos la forma de no calificar. Tengo hasta los audios del operativo. Tengo el seguimiento que hicieron los policías. El parte y la calificación de la flagrancia. O sea, todas estas irregularidades hablan fuertemente del estado de descomposición que vive el país. Y si no se recupera el Ecuador, si no se revive esta patria, lamentablemente vamos a entrar en una espiral de violencia sin precedentes. Hoy el gobierno ha ratificado que en este país se pueden desaparecer niños sin ningún tipo de prurito. Y eso hay que denunciarlo, mi querido Jaime. Andrés, finalmente, el gobierno habla de impunidad, habla de los corruptos, pero él es el presidente de la República, Daniel Noboa, es el que gobierna el país, es el que tiene que llevar el control de todo lo que pasa en el país. ¿Qué pasa con la UAFE? ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer la UAFE en cuanto al lavado de dinero? ¿Cuánto se denuncia en casos de lavado de dinero que hay durante el año? Mira, me tomaste la lección, esto nosotros ya lo presentamos en un programa del Chochólogo y te cuento que es una de las propuestas de Andrés Durán. Ya vendrá la fase de presentar las propuestas y ya vendrá la fase también de la candidatura.
a la Asamblea Nacional, pero sí quiero decirte que la ley antipillos fue hecha por pillos. ¿Y por qué la ley antipillos fue hecha por pillos? Porque hay unos cambios groseros, unos cambios atentatorios y que violan el Estado de Derecho en el Ecuador. Por ejemplo, el artículo 16 de esta propuesta que hizo el Ejecutivo de la denominada ley antipillos, que le daba prácticamente una capacidad coactiva a la unidad de análisis financiero, que es una institución técnica y de control, le daba una capacidad coactiva, es decir, sancionatoria. Una institución que tiene una articulación directa con organismos internacionales como el GAFI y el GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera a nivel internacional, y el GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera de América Latina. Entonces, si tú le das una capacidad coactiva, sancionatoria, tomando en consideración lo que está sucediendo hoy por hoy con varias instituciones públicas como el Registro Civil y otras tantas, lo que vas a generar es un proceso de descomposición, un proceso de captura, un proceso de secuestro de esta institución, donde por debajo te van a pasar un billetito para que te quedes callado y no levantes los perfiles de operaciones económicas inusuales o sospechosas, y adicionalmente no tengas que ser un agente de cumplimiento o no tengas que reportar cumplimiento por la actividad económica que tú tengas. Eso a mí me parece violento, grosero. Es no conocer el funcionamiento del Estado, es no conocer el funcionamiento de lo público, es no saber realmente cómo funciona el lavado de activos y cómo se lo puede erradicar y prevenir. Primera cosa. La segunda cosa que también me parece realmente descabellada es que le da la posibilidad a la UAFE de que en caso de sospecha congelen las cuentas. Pero la UAFE no puede hacer eso, pues. La que tiene que hacer ese procedimiento es un juez, es la justicia ecuatoriana, es la investigación de la propia fiscalía, presentando elementos de convicción para que ahí sí se decida, con conocimiento de causa, con elementos de convicción, con una investigación, con elementos científicos, si realmente pues hubo malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, etcétera. Eso no se ha garantizado y es parte de las reformas que presentó Noboa. Y finalmente, que es el desmonte de la composición de la propia unidad de análisis financiero, que ustedes saben que en la reforma que se presentó en febrero de 2024, que se aprobó en la Asamblea Nacional, se le daba la posibilidad a la unidad de análisis financiero que sea electa a partir de una terna enviada por el Ejecutivo y que se dirime en el espacio legislativo y que se selecciona por 2 años. El presidente de la República dijo, no, yo le quiero dar plenos poderes al representante de la unidad de análisis financiero de la UAFE y lo voy a nombrar yo. Entonces, ¿qué certeza nosotros tenemos de que existirá independencia de funciones? ¿Qué certeza nosotros tenemos de que realmente la UAFE va a ser un proceso técnico, científico, que va a luchar a prevenir, a erradicar el lavado de activos en el país? Y además de eso, cuando tú tienes tantos procesos abiertos y tan solo 9 sentencias, me parece, si la memoria no me falla, que son 138 procedimientos entre de 2023 hasta la fecha. 138 procedimientos, 138 investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Y apenas 7 procesos sancionados con sentencia ejecutoriada. Entonces, sobre estos temas que son tan groseros y datos tan escalofriantes, el gobierno nacional no ha presentado absolutamente nada, mi querido Jaime. Y lo que quieren es meterle un impuestito ahí por ahí, medio de refilón a la venta y comercialización de vehículos usados. Pero el tema de las inmobiliarias no dice nada. Lo que está sucediendo con las hectáreas y la venta de los predios no dice nada. Con el tráfico de tierras no dice absolutamente nada. Las empresas fachada no dice absolutamente nada. Los controles que se tienen que emitir desde la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros no dicen absolutamente nada. De las compras públicas, porque hoy se está lavando activos a través del sistema de compras públicas, y de las compras públicas del Estado ecuatoriano
no dicen absolutamente nada. Entonces yo creo que esta ley antipillos fue hecha por pillos para simplemente ponerle un impuesto, ¿sí?, al lavado de activos y sacar una tajada de ahí. Nada más. No está ni combatiendo, ni busca la forma de prevenir esto que también está generando violencia en todo el territorio nacional. Andrés, quiero agradecerte por el tiempo y disculpa que te hayamos hecho tener que hagas un plantón allí para poder atender esta entrevista aquí en Los Especialistas. No, Jaime, siempre a las órdenes, más bien les agradezco muchísimo, espero que muy pronto podamos zapatear juntos y festejar este fin de año, estas Navidades. Les vi por ahí sacando los pasos prohibidos. Con Carlita. A ti. Les agradezco realmente por la oportunidad que me dan de dirigirme a la audiencia. A ti, Andrés, y el chochólogo sigue de largo, ¿no? No va a haber ningún receso. El chochólogo no tiene vacaciones, estamos más comprometidos que nunca con la verdad, con la investigación y sobre todo con la denuncia de esta situación que está viviendo el país, ¿no? Que es dolorosa, que es lamentable, pero más comprometidos que nunca. Vamos a seguir investigando, vamos a seguir combatiendo la corrupción, vamos a seguir evidenciando al crimen organizado, porque yo creo que la verdad es como dijo Bolívar, ¿no? La verdad es lo que realmente nos dará libres a todos los ecuatorianos. Mónica dice que le mandes un saludo. Está desde los exteriores del complejo Valdivia al sur de Guayaquil. Mi querida Moni, qué grande que es Moni. Le agradezco muchísimo por todos sus conocimientos, por todo el trabajo que está haciendo y por todo ese compromiso y esa calidad humana. A todos ustedes, tenemos realmente un gran equipo. El DJ J, que por las mañanas es Jorgito, es un querido amigo. Gilda, Carlita. Ahí está Mónica. Ahí está. Hilda, Carlita, tú, todo el equipo, realmente es un equipo maravilloso. Yo agradezco, creo que es una de las victorias y los logros de este 2024, haberlos conocido, haber formado parte de este equipo, de esta familia, y créanme que el compromiso, el cariño, la solidaridad, la reciprocidad y la empatía siempre van a estar con ustedes, deseándoles también un próspero, un año 2025 que nos llene de bendiciones, de salud, de optimismo y sobre todo que la esperanza siga intacta, porque sí, solo así podemos seguir caminando. Los abrazo fuerte, mis queridos compas. Gracias, Andrés, por el tiempo y bueno, y que tengas un excelente año. No te puedo decir que feliz porque la situación como estamos viviendo en este país, la desaparición de los 4 niños, creo que no nos da la felicidad para todos. Así es muy doloroso. Por un momento yo creo que los padres de familia, las madres, los niños también, ¿no? Los jóvenes, la mayoría de ecuatorianos, debemos ponernos en los zapatos de estos padres, ¿no? ¿Qué se siente? O que imagínate tú si fuesen tus hijos los que terminan siendo desaparecidos por un gobierno infame, por un gobierno corrupto, por un gobierno negligente. Imagínate por un momento qué harías tú si fuesen tus hijos. O sea, esto es realmente desgarrador y yo creo que hay que alzar la voz para que se haga justicia, para que se diga la verdad y para que sobre todo estas familias tengan una reparación integral por la violación de todos sus derechos. Gracias, Andrés. Un abrazo a la distancia. Andrés Durán, el chochólogo, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo. Gracias a toda la audiencia. Invitada, amigos, la doctora Sibel Martínez, activista de derechos humanos, sobre esas políticas que nos da a notar el gobierno ecuatoriano que tiene en estos momentos, lamentablemente tomando como referencia este caso de los 4 niños desaparecidos en las Malvinas. Doctora, muy buenos días, bienvenidos a este espacio informativo.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar por primera vez con ustedes, así que gracias, gracias por tomarme en cuenta. Doctora, Carla Aro le saluda. Dentro de su perspectiva como activista de derechos humanos, ¿ustedes bajo qué línea consideran que efectivamente es responsabilidad del Estado ecuatoriano la desaparición forzada de estos niños? Bueno, quiero decir que recién, y eso es importante, hemos sacado un pronunciamiento, varias organizaciones hace pocos minutos, justamente poniendo en claro nuestra posición como defensores de derechos humanos, entendiendo además que hay ya declarada una desaparición forzada, ustedes lo saben, vía habeas corpus instructivo, en donde el Estado es responsable. Eso es lo que con claridad ha determinado ese habeas corpus. Lo que hay que dilucidar, y es algo que sí tenemos que conversar, tiene que ver con si es que esta es una política criminal implantada desde el Estado. Es decir, hablamos de una sistematicidad, porque no es el único caso. Lastimosamente, los 4 niños desaparecidos, ¿no? Forzosamente de las Malvinas, ya quisiéramos que sea el único caso, pero sabemos que no es así, sabemos que en regiones en donde, o en ciudades donde efectivamente ha habido inseguridad, altos índices de violencia, estas prácticas de excesos, de abusos por parte de la policía, por parte de los militares, al parecer es sistemático, ¿no? Es generalizado y es específicamente a una población que tiene que ver con que son racializados y empobrecidos, ¿no? Eso también es algo que nos llama mucho la atención. Hablamos del tema racismo. Estamos hablando de que todavía en el Ecuador está súper marcado el racismo y militares que deberían de ser autoridades soslayan a esta población, a este grupo, por su condición social, por su raza. Sí, estamos hablando de un grupo de niños, niñas y adolescentes que por su situación, por ejemplo, por ser negros, ¿no es cierto? Hay un perfilamiento racial ahí y pagan las consecuencias de esta política securitista, si usted quiere, que tiende a criminalizarlos, ¿no? A estereotiparlos todo el tiempo. Entonces, un niño, vamos a poner el ejemplo de los niños desaparecidos, que está en pantaloneta a las 8:30 de la noche, ¿sí? Y que es negro, y además, ¿no es cierto?, se nota que no tiene suficientes ingresos, digamos, es empobrecido, es sinónimo de delincuente. Doctora, entonces, la mayoría de los casos que les llegan a ustedes son de personas, jóvenes, adolescentes de raza negra. La mayoría sí. O son de raza negra o son empobrecidos o los dos, ¿no es cierto? Es una situación complicada. ¿Usted no ve un operativo de este estilo? Por ejemplo, voy a hablar acá en Quito, en Cumbayá, en donde hay adolescentes, digamos, que están saliendo de algún lugar de distracción en donde los militares les paran y los ven sospechosos, entre comillas, ¿no es cierto? Esta es una política dirigida, si usted quiere, no son casos aislados, es intencional, es planificado. Y yo creo que es esta visión que vemos específicamente en personas negras, por eso le decía, ¿no? De color, sinónimo de delincuentes. No importa que hayan estado jugando fútbol, ¿no? Mónica. ¿Aló? Sí, ya. Doctora Cibel, ¿cómo está? Mucho gusto. Yo la sigo ampliamente en las redes sociales, conozco su trabajo, sé cómo se ha esforzado todos los días, desde el día 1 de la declaratoria del conflicto interno armado, por estas graves violaciones a los derechos humanos. Y bajo ese contexto, ¿cree usted que el Estado tuvo las herramientas, tuvo los mecanismos para evitar el hecho que hoy estamos lamentando? Totalmente, totalmente. Desde enero, cuando se, digamos, estableció este conflicto armado interno, que no se ha podido probar hasta ahora, que la Corte Constitucional también cuestionó el mismo, se advirtió varias organizaciones de sociedad civil que trabajamos en temas de derechos humanos, de niñez y adolescencia, incluso pusimos un pronunciamiento en donde decíamos, no es la vía,
no es la mejor manera porque va a haber una serie de excesos, va a haber temas de vulneración, porque el sacar los militares a las calles, ¿no? Y a las cárceles es algo que ya se ha dado en otros países con muy malos resultados. Lo advertimos. Y sin embargo, ustedes pudieron ver, porque comenzaron a videograbar estos excesos, después se dio la orden que no lo hagan, porque obviamente son pruebas, son evidencias, pero ya vimos ciertos abusos, ¿no? Específicamente en adolescentes que o tenían tatuajes, paradójicamente ahora el tatuaje, ¿no? Lo que nos lleva a pensar que de repente esa era como una forma estereotipada, de comenzar a estereotipar a los jóvenes. Les obligaban, hay una foto en donde se obliga a desollar a un chico un tatuaje, ¿no? Del cuerpo. Asimismo, hay otro que está maquillado, que está comiendo un verde crudo y que las fuerzas del orden están ahí, haciendo que hagan esto, ¿no? Que se golpeen entre ellos también. Entonces, estos abusos, estos excesos, ya los advertíamos desde enero. Fue desoído, de hecho la sociedad incluso aplaudía estos temas, ¿no? Considerábamos en general que no estaba tan mal. Siempre nos ha gustado de alguna manera en la sociedad la mano dura, el palo, ¿no? Pero esto es el resultado de eso. Cuando no hay límites, cuando no hay lineamientos, y esto se demostró en el habeas corpus, en la audiencia de habeas corpus, se pidió lineamientos y en los lineamientos que se mostraron, en ningún momento, por ejemplo, había una visión de niñez y adolescencia, de cómo actuar cuando se aprende a un niño, niña o adolescente, ¿no? ¿Qué hacer? Y eso es corroborado además con esta entrevista que se hace a 2 militares que están inmersos en esta situación de delito, de desaparición forzada, y uno de ellos lo dice con claridad. Nosotros salimos a las calles sin ser capacitados. Y creo que ahí está la clave, ¿no? De lo que ha sucedido. No han tenido las herramientas ni el conocimiento suficiente para saber cómo se actúa en estos temas. No es palo por dar palo y simplemente esa es una mal llamada forma de seguridad. Doctora Cibel, pero más allá de que ellos afirman públicamente de nosotros no estuvimos capacitados, nosotros no sabemos cómo tratar, en este caso, a un niño, una niña, a un adolescente, si lo encontramos en conflicto. Esta narrativa de yo no estoy capacitado, a Lucio Gutiérrez lo escuchamos en una entrevista diciendo es que las Fuerzas Armadas no están preparadas para eso. ¿No sería quizás un mecanismo como para deslindar la responsabilidad penal? Porque a mí lo que sí me preocupa es que Fuerzas Armadas y Policía Nacional se entienden formados bajo una doctrina de cada uno de ellos, el uno en la defensa territorial, el otro en la seguridad ciudadana, pero siempre en el marco de la Constitución y los derechos humanos y la protección a la ciudadanía, la protección a las garantías. Entonces, por más de que yo diga, digamos, no tengo un conocimiento de qué hacer, pese a que sí hay lineamientos de qué hacer ante un hecho de una aprehensión. ¿Hasta qué punto ese argumento puede ser utilizado para decir, yo violo derechos humanos porque no sé que tengo que respetar derechos humanos? ¿Podríamos llegar a ese fatal comentario de que ellos digan, es que a mí nadie me dijo que los tengo que respetar, para mí esto es normal, porque como así a mí me tratan casa adentro en las Fuerzas Armadas, entonces yo creo que se le tiene que dar palo a todo el mundo? Yo creo que todo lo contrario, Mónica, porque el desconocimiento de la ley no exime, ¿no? De culpa. Y entonces, frente a esta situación, quizá el alegar, todo se puede alegar y hemos visto que incluso las normas se están violentando y no se cumplen, incluida la Constitución en estas épocas, pero digamos, en general, esa alegación vendría en desmedro incluso de las autoridades, de esa responsabilidad superior que no se está investigando y que tiene que investigarse, porque aquí no solamente son 16 militares que al final del día, digamos, decidieron desaparecer forzosamente a 4 niños porque ellos cumplen órdenes. Y no podemos negar, digamos, esta posición o esta institución jerarquizada, que no se actúa por sí mismo, ¿no? Siempre hay un lineamiento, siempre hay una orden. Y en términos de estos crímenes graves, se debe investigar también esta responsabilidad superior, ¿no? Al más alto nivel, por acción y omisión. Es decir, hay autoridades, por ejemplo, el ministro de Defensa, que al salir a justificar este hecho, ¿no? Este delito,
también está actuando por omisión, porque él, conociendo este tema, lo primero que debía hacer es dar lineamientos claros para llegar a la investigación exhaustiva, transparente que se necesita para poder determinar toda la responsabilidad de quienes actuaron en este caso, ¿no? Que no solamente son 16 militares, y eso hay que decirlo con claridad. La norma establece, la Constitución incluso establece que cuando hay estos excesos o estos delitos, como el caso de desaparición forzada, hay que también analizar esta responsabilidad superior, ¿no? Y ahí está el tema también, porque en vez de iniciar con el cumplimiento de la sentencia del habeas corpus, que fue un habeas corpus instructivo y que les dijo cómo empezar a actuar, lo que hemos visto, y no sé si coincides conmigo, Sibel, es que se ha empezado una campaña publicitaria de lavado de cara de las Fuerzas Armadas, de que la ciudadanía tiene que agradecerles todo lo que está haciendo y que bajo ningún concepto se equivale a un acto de constricción y reconocimiento de los crímenes que se están cometiendo, porque son crímenes, y que implica que las Fuerzas Armadas no están dispuestas a reconocer el daño que han hecho a la democracia y a los derechos humanos, y que por muy contrario a ello, se sienten en la posición de seguir haciendo esto bajo la connivencia y bajo la complicidad, el mando, si se quiere, del ministro de Defensa y del almirante que comanda el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Porque no ha existido un reconocimiento, ni siquiera un mensaje, diría yo, del ministro diciendo, además, de manera sincera, si se quiere, que van a empezar un proceso de depuración, un proceso de capacitación. No, más bien hay que agradecerle a las Fuerzas Armadas por todo lo que han venido haciendo. Y esto para mí es una falta de respeto, es una indolencia a lo que están viviendo hoy en día, no solamente las 3 familias de los 4 niños desaparecidos, sino todas las familias que han visto desaparecer a sus hijos en las manos de las Fuerzas Armadas. Sí, y es por eso que nosotros en este pronunciamiento estamos con total claridad estableciendo, por ejemplo, la responsabilidad del presidente de la República por las graves violaciones a los derechos humanos en este año, por esa persistente declaratoria, por ejemplo, de un conflicto armado interno no internacional, rechazado además en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional, pero que al final ha convertido la militarización de la seguridad ciudadana en una política de Estado, algo que no se puede dar, ¿no es cierto? Porque se ha desvirtuado esta misión institucional de las Fuerzas Armadas y se ha instaurado este clima de terror contra la ciudadanía. Y esto es algo que también implica un análisis de la responsabilidad del presidente frente a este hecho violento, declarado ya una desaparición forzada de 4 niños, que no es nada menor, con una recurrencia de estos actos, porque no, como yo les comentaba, no es el único caso, y con también a investigar al menos más de 70 casos de ejecuciones extrajudiciales. Lo que quiere decir que estamos frente a una política criminal, ¿no? En términos de seguridad, y esto también debe ser investigado. Por eso también denunciamos, por ejemplo, la inacción del defensor del pueblo, ¿no? Yo digo, ¿en dónde está ese defensor del pueblo? ¿No aparece, no aparece? ¿Cuál es el accionar de él cuando además él tiene en sus manos la protección y promoción de los derechos humanos, ¿no? En el país? Así como responsabilizamos también al ministro Giancarlo Loffredo por todos estos ataques que han estado recibiendo las familias de los 4 niños de las Malvinas, y yo coincido con usted, porque efectivamente lo que se ha querido es estigmatizar, desinformar y echar la culpa a los padres, ¿no? A todos menos a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo le va, doctora? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Las contradicciones desde el primer día que tuvo el señor ministro Giancarlo Loffredo y luego el presidente de la República, y después nuevamente salió a reconocer ya el ministro de Defensa, Loffredo, que efectivamente era una patrulla quienes habían detenido a los chicos. ¿Esto tal vez no los pone en evidencia de que esto podría ser ya un crimen de Estado?
Bueno, yo creo que para hablar de un crimen de Estado, de delitos de lesa humanidad, hay que demostrar esta, digamos, generalización en esta política, que yo particularmente, si me pregunta a mí, yo siento que sí es una política implantada desde las más altas autoridades en temas de irrespeto o de vulneración a los derechos humanos. Hay que ver si es que esta política es generalizada y es sistemática, ¿no? Cualquiera de las dos. No puede ser solamente generalizada o puede ser sistemática o las dos. Y en ese caso, si es que se llega a establecer esta sistematicidad, esta generalización, efectivamente podríamos hablar de crímenes de lesa humanidad. Para eso se necesita una investigación exhaustiva que no se agota con este caso, ¿no? Ni con lo que suceda, digamos, en la audiencia de formulación de cargos del día de mañana, porque como vuelvo a repetir, aquí hay responsabilidades efectivamente penales, pero también hay responsabilidades políticas, en donde además se debe establecer con claridad la responsabilidad de los superiores frente a estos hechos violentos. Y si es que hacemos un buen trabajo de investigación, si además se crea, ojalá, una comisión de la verdad, se analizan estos casos, esta sistematicidad, esta generalización, bien se podría concluir de que existen crímenes de Estado. Correcto. El día viernes que conversábamos con el coronel Roberto Marchán, coronel en servicio pasivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, justamente de la Fuerza Aérea, los miembros que participaron o han participado de esto son miembros de la Fuerza Aérea. Él decía que usar el término terrorista por parte del gobierno, eso es casi que una patente de corso para cualquier persona darle de baja. Y lo han tenido así, o sea, y lo mantienen todavía. Incluso hay una campaña del propio gobierno que dice, hemos abatido a tantas personas. Eso como que promueve a los mismos miembros de las Fuerzas Armadas para que a cualquier objetivo, cualquier persona que esté en una actitud sospechosa, le dan de baja, sin ningún problema. Yo creo que es una narrativa que caló muy bien, hay que reconocer también, porque aquí hay una parte de la sociedad que debe ser analizada, ¿no? Todos somos responsables. Y hay gente que está de acuerdo con eso, ¿no? Exactamente, de niñez y adolescencia tenemos esta trilogía Estado, sociedad, familia. Este término terrorista ha sido utilizado también como una herramienta de contrainsurgencia para, además, ¿no? Limitar el accionar, por ejemplo, de organizaciones de sociedad civil que defendemos derechos, que trabajamos día a día para conseguir y conquistar o mantener esos derechos. Nosotros también hemos sido tachados de terroristas, ¿no? De antipatrias, por salir a decir que no se vulneren. Por ser críticos. Exactamente. Entonces, claro, todas estas narrativas violentas, estamos en guerra, el conflicto armado interno, son situaciones que han propiciado efectivamente lo que hoy vivimos y que han calado también muy bien en la sociedad. Por eso digo, muchos hasta el día de hoy compran esta narrativa de que los niños son delincuentes, por ejemplo, ¿no? Yo pensé que este límite tan grave como la desaparición forzada de los niños que venían jugando fútbol, iba a ser un parteaguas de nuestra historia para como remecernos y decir, requerimos una transformación social que estamos haciendo con el futuro, les estamos cancelando el futuro a nuestros niños, ¿no? Pero a ratos veo con mucha preocupación que no termina de calar esa responsabilidad que todos tenemos frente a la niñez y la adolescencia de este país. Porque todos hemos sido responsables de esa desaparición de una u otra forma. Ya sea aplaudiendo los excesos de las Fuerzas Armadas, ya sea justificando el accionar de las autoridades, por ejemplo, un accionar nada empático, ¿sí? Fuera del margen de la ternura que se necesita para tratar temas de niñez y adolescencia, al punto que vimos cómo efectivamente el presidente hasta el día de ayer se tatúa un ave fénix, ¿no? En un mensaje, un día les quiere declarar héroes nacionales y al otro les llaman delincuentes y finalmente se tatúa un ave fénix en un mensaje bastante nada empático, si es que se puede decir algo, ¿no? Entonces nos deja mucho sin sabor el manejo que se ha tenido
respecto a cómo manejar una crisis que termina siendo humanitaria, si usted quiere, ¿no? Porque eso es lo que está pasando, pero que al final del día ha pasado la factura al grupo de atención prioritaria, diría, más sensible y más débil, nuestros niños. Correcto. Eso de declararlos héroes a los 4 niños, la intención del presidente de la República, que salió a decir que los iba a crear una comisión para que los declaren héroes, ¿qué nos estaba diciendo? Porque primero los habían acusado de que los niños venían robando y después intentan declararlos héroes. ¿Cuáles son los méritos de ellos? A mí me parece que por no saber qué hacer, cómo actuar, a ratos se manejan este tipo de estridencias y confusiones, ¿no? Que lo único que hacen es desolar más al país, indignar más al país y que no dan una respuesta debida, ¿no? A lo que realmente hoy por hoy necesitamos. Qué diferente hubiera sido que salga un presidente a decir con claridad, vamos a investigar a profundidad, esto no puede suceder, no en mi gobierno, vamos a hacer lo que se tenga que hacer, a que haya este tipo de mensajes subliminales que uno no llega a entender, que no es tan difícil dar una lectura al frente a este tema, pero que definitivamente pasa más por la egolatría que por esa empatía y esa necesidad de protección que tienen los niños, deben tener, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes. Ahora, este es el caso que ha ganado más notoriedad en este año, pero hay muchísimos casos. Aquí mismo en este espacio, hace algún tiempo atrás vino una señora que su hijo fue sacado en Durán por las Fuerzas Armadas y después de 2 días la llaman para decirle que el cadáver de su hijo estaba en la morgue. O sea, hay muchísimos casos. El caso de dos jóvenes también en Ventanas. En Esmeraldas hay una infinidad de casos, hay denuncias. Todos los días a mí me llegan denuncias al teléfono celular de personas desaparecidas. Yo creo que aquí ya debe crearse una comisión donde se investiguen a todas las personas que han sido desaparecidas durante este gobierno, porque son muchísimos. Así es, por eso es que yo le comentaba, ¿no? Este desenlace tan doloroso de la desaparición de los niños nos obliga a analizar qué es lo que está sucediendo con relación a la vulneración de derechos durante este tiempo en donde el gobierno, además, con este conflicto armado interno, ¿no? Se ha excedido respecto a los derechos humanos, al respeto de los derechos humanos, en zonas específicas además. Como usted bien comenta, en Esmeraldas, nosotros nos reuníamos este fin de semana con varias organizaciones y una de ellas nos decía específicamente eso. En Esmeraldas lo que pasó con los niños es pan de cada día. Por lo tanto, debe ser investigado y ellos tienen levantado información. Lo que quiero decir con esto es que aquí no vamos a cesar en nuestra exigencia, por supuesto, hasta que no se demuestre lo contrario, que los niños regresen con vida a casa, pero también en esa exigencia de analizar todos los casos que en este año han sido objetos de excesos por parte de las fuerzas del orden y que por lo tanto podrían configurar, como usted bien lo ha dicho Jaime, ¿no es cierto?, digamos, con un exhaustivo análisis, porque no es solamente de decirlo, pero sí bien podría mañana estarse hablando de un crimen de lesa humanidad o crímenes de Estado por esta gravedad o sistematicidad y generalización de estos casos. Mónica. Aquí me tienen y me tendrán defendiendo la integridad y el honor de las Fuerzas Armadas y de la policía, y que ningún antipatria nos venga a decir que estamos violando los derechos de nadie cuando los estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría, dijo el eufórico Daniel Noboa, protegiendo a las Fuerzas Armadas cuando se declaró la tortura de la que fueron partes varios privados de la libertad, precisamente por una acción constitucional presentada por un comité de derechos humanos. Y la pregunta es, doctora Cybel, desde que se incorporó al control ciudadano, al control de la seguridad ciudadana, a los militares, no solamente producto de este decreto 111, luego por esta consulta popular que llamaba o decía el gobierno nacional es la solución para la criminalidad, ¿en qué ha servido? ¿Qué beneficios? Porque uno hace costo-beneficio, ¿no?
ventajas, desventajas. Incorporar a las Fuerzas Armadas desde la lectura de los derechos humanos, desde la lectura como ciudadana, usted, partícipe y activista de derechos humanos, ha servido para realmente beneficiar a la mayoría de la población ecuatoriana, disminuyendo la criminalidad. Bueno, yo creo que eso no se siente y no hay datos como para poder además establecer si en realidad la inseguridad, la violencia, esta inusitada violencia que vivimos, ¿no? Los ecuatorianos, que además ya la hemos hecho carne, ¿no? De alguna manera, antes nos llamaba muchísimo la atención sicariatos, ¿no? Encontrar fosas comunes, que eso también es importante, ir conectando puntos, ¿no? ¿Por qué fosas comunes, no? Pero en general, digamos, en este año hemos visto cómo más bien lo que se ha exacerbado es la vulneración a los derechos humanos de las personas. Se ha implantado una política antirracista, de miedo, como formas de mantener, entre comillas, una seguridad que tal vez al principio se percibía, por eso decía, se percibía que iba a dar buenos resultados. Nosotros sabíamos que no. Porque ya en Colombia, ya en México, sacar a las calles a los militares no había dado buenos resultados. Más aún cuando no hemos podido siquiera sanear estas instituciones que también, hay que decirlo con claridad, también viven los embates de esta corrupción y del crimen organizado, ¿no? Los tentáculos llegan hasta allá, no podemos tapar el sol con un dedo. Llegan al sistema de justicia, llega efectivamente a estas instituciones que no han sido saneadas. Por lo tanto, pretender que el problema forme parte de la solución a ratos también es una negligencia. Se nos vendió esa idea, hoy vemos que no es así. Yo veía recientemente también un artículo respecto a las Fuerzas Armadas, los miembros de las Fuerzas Armadas y su vinculación con varios crímenes, ¿no? Y hay como 700 efectivos que tienen problemas, aunque han tenido problemas, varios delitos. La violencia contra la mujer, por ejemplo, es pan de cada día. Y sin embargo, hemos entregado a todos ellos la responsabilidad de nuestra seguridad, ¿no? En sus manos y hemos visto estos excesos. Por lo tanto, no hay cifras que hablen de algo distinto. Quizá fue una percepción al principio, pero lo que sí es real es esto, lo que estamos hablando ahora. Desapariciones forzadas, vulneraciones de derechos, ejecuciones extrajudiciales, muertes en las cárceles por inanición, por ejemplo. Es atroz, ¿no? Realmente nos hemos convertido en un país vulnerador crónico de derechos humanos. Doctora Martínez, sin duda alguna el Ecuador vive una descomposición del tejido social. Eso lo tenemos claro y la grave crisis pues aún hace que esto se prolongue más. ¿Cuál es la recomendación que ustedes como activistas de derechos humanos le hacen al gobierno ecuatoriano en función de la toma de decisiones que deben de hacer justamente en estos casos? Bueno, nosotros exigimos lo que les había comentado respecto a la responsabilidad política, tanto de las autoridades como el hecho de que efectivamente exista, ¿no? Verdad, justicia y reparación. Pero también es importante, por ejemplo, que la Corte Constitucional haga respetar sus propios dictámenes, ¿no? Que asegure que la movilización de las Fuerzas Armadas sean para tareas de seguridad específicamente para lo que ellos fueron creadas, ¿no es cierto? Y si es que acaso se va a permitir el que las Fuerzas Armadas de alguna manera brinden una seguridad más, digamos, en este caso, que sea temporal, que sea extraordinaria, que esté bien regulada, ¿no? Fiscalizada, que sea subordinada y complementaria, que es algo que se tiene que hacer, porque ellos no están para esto, ¿no? Eso lo sabemos todos y entonces hay que exigir. Pero también que los casos graves de derechos humanos durante esta época sean investigados, ¿no? Es algo que se tiene que hacer y por eso yo pensaba en voz alta una comisión de la verdad que pueda realmente investigar estos casos. Y efectivamente, que la Fiscalía también actúe sin presiones, ¿no? De ningún tipo, eso es algo importante. Y obviamente en esta transformación social que necesitamos, yo creo que si los niños, ¿no? Y este caso en particular no nos une como sociedad, la pregunta es ¿qué nos une? Y si queremos darles un mejor futuro a nuestros niños, niñas, adolescentes, que además han puesto el cuerpo a esta inusitada violencia,
Debemos buscar una reconciliación nacional y garantizar que sus derechos, sobre todo los de los niños, ¿no? Realmente sean protegidos, que esta protección especial y reforzada a la que tienen derecho sea una realidad. Porque si ellos están bien, todos vamos a estar bien, ¿no? Así que ojalá se cambie esta visión securitista, vulneradora de derechos por una de protección y cuidado, que eso es lo que se tiene que dar. Doctora, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha dispensado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. La vamos a seguir contactando más adelante. Muchísimas gracias, un gusto. Buenos días. Gracias a la doctora Sibel Martínez, activista de derechos humanos, conversando con nosotros en Ecuador en Directo sobre el tema de los 4 niños desaparecidos. Y algo que queda claro es que el irrespeto a los derechos humanos en este país ha sido una práctica común, sobre todo en los últimos gobiernos, y que ese gobierno indolente que no busca las soluciones profundas a esa descomposición del tejido social que vive en nuestro país es lo que nos lleva a vivir en estos momentos la situación que tenemos. Porque hay niños que son abusados, hay niños que son llevados a la fuerza a bandas delincuenciales. No nos vayamos muy lejos, Durán, hay escuelas de sicarios, de niños que los cogen desde los 10, 8, 7 años y son forzados a aquello. Y el gobierno ecuatoriano se hace de la vista gorda en aquello, pero para acusarlos de delincuentes sí son buenos. Sigue hablando del plan Fénix y sale a tatuarse un fénix. No es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar. Y es que nos niegan, hay todo. Que te va a hacer respetar.